buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de servirlo a través de la disertación de la Palabra del Señor. Hoy es martes. Y les recuerdo que los días martes estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de YouTube y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Y los martes y los jueves, en nuestro espacio de Siervos del Nuevo Pacto, estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos concentrados en estos 51 versículos que compone el capítulo 24 y que están relacionados precisamente con todas aquellas señales que Jesús le dejó a sus discípulos antes de su partida y que le permite a usted y a mí 2000 años después estar vigilando, estar atentos, estar preocupados por las cosas que a Dios le preocupan, estar ocupados en la tarea para la cual hemos sido llamados, esperando la parucía de nuestro Salvador. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado El dragón persigue a la mujer. Y ahora vamos a explicar de qué se trata precisamente el tema de esta tarde-noche. Hemos venido hablando en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, Jesús dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada en sus banquetes, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Los martes y los jueves estamos preparándonos. Los martes y los jueves estamos aprendiendo más acerca de estos últimos tiempos con este análisis de escatología. Les recuerdo que la escatología es la parte de la teología o una rama de la teología que estudia los acontecimientos que van a suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Jesús nos está advirtiendo que nosotros, sus hijos, Él no le está hablando a los que no son sus hijos. Mateo capítulo 24 no es para el impío, no es para la mujer carnal. Mateo 24 es para los hijos e hijas de Dios, los que leen los tiempos, los que están atentos a todo lo que se está desenvolviendo en este mundo que cada día se está acercando más a su final. Por eso es que hemos utilizado Mateo capítulo 24, cuyo sinóptico es Marcos 13 y Lucas 21, para analizar estas señales en las cuales solamente en los primeros 28 versículos de Mateo 24 hay 10 grandes señales, y a partir del versículo 29 al versículo 51 encontramos dos grandes temas que tienen relación con los sucesos que anteceden a la parucía de Jesús, y precisamente uno de esos temas es la segunda venida de Cristo, y también el otro gran tema son las recompensas y las retribuciones, castigos y premios a impíos o creyentes según corresponda. Hemos venido analizando esas 10 grandes señales, los falsos cristos, las guerras. Hemos estado también analizando las pestilencias, las hambres, los terremotos, la persecución, la traición, el enfriamiento del amor. Abordamos la señal número 9, que es la predicación del Evangelio. En este momento estamos desarrollando la gran tribulación, un tema que nos ha tenido muy concentrados en los últimos meses, porque precisamente la señal de la gran tribulación, la número 10, es la que antecede a la segunda venida de Cristo. Nos habla de la aparición del anticristo escatológico, nos habla de la abominación desoladora, nos habla acerca de ese periodo de angustia cual nunca antes ha habido ni habrá después. Jesús precisamente en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, hace una clara referencia a este tiempo de angustia, cuando dice: por lo tanto,
Cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. La gran tribulación marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Precisamente esta señal nos ha llevado bastantes sesiones. Ya creo que estamos como por la sesión 35, analizando precisamente esta señal número 10, la cual la hemos venido analizando desde diferentes puntos de vista. Nos fuimos al Antiguo Testamento para ver las profecías de Daniel y volvimos al Nuevo Testamento para ver qué dicen las cartas del apóstol Juan y las cartas del apóstol Pablo en cuanto al anticristo. Tenemos un mayor nivel de detalle, ya tenemos una mejor referencia, una mejor descripción, ya tenemos más luz en cuanto a entender acerca de la aparición de este hombre, lo que él hará, lo que él no puede hacer, su tiempo limitado de acción, todas las aberraciones y cómo vendrá precisamente, y por eso es que se convertirá precisamente y pretenderá ser el sustituto de Cristo. Anticristo en español es el oponente, pero en el griego original es el que sustituye a Cristo. Eso es lo que el anticristo tiene precisamente ideado, y así ha sido instruido por su padre el diablo para que realice. Por eso es que hemos venido hablando precisamente de que el apóstol Juan nos decía que el signo del anticristo, así como las señales de los últimos tiempos, han estado presentes a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Precisamente a partir de la ascensión de Cristo al cielo es que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero cuando analizamos a Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, es interesante cómo Pablo nos da un mayor abordaje respecto propiamente al anticristo escatológico, no a todos esos anticristos que han existido a lo largo de la historia, porque la expresión máxima de este personaje malévolo será precisamente cuando llegue ese momento en que aquello que está deteniéndolo para que aparezca sea quitado. Ahora, lo que sí tenemos que ser es muy cautelosos de no estar identificando cuánto personaje aparece en la radio, en la televisión, en algún evento histórico, económico, político, y empezar a decir que ese es el anticristo. Desde hace mucho tiempo se le ha venido endilgando a muchas personas precisamente que son el anticristo. Se ha hablado de algunos papas, se ha hablado de Hitler, se habló de que era Stalin, luego se decía que podía ser Donald Trump, se ha mencionado unos y otros que han ido apareciendo, ahora Elon Musk, y tenemos que tener mucho cuidado porque en ninguna parte de la Biblia somos instruidos para estar vaticinando, diciendo cuál es o cuál no es. Me acuerdo que allá por el año 1982, cuando surgió la Comunidad Económica Europea y esa unión de países precisamente en un solo bloque político donde se abrieron las fronteras, ya se empezaba a hablar de que ahí era donde estaba iniciando precisamente la unión de los países para hacer un frente común y entregarle al anticristo el poder para la batalla del Armagedón. Sin embargo, ya hemos visto que eso no fue así. Más bien la misma Comunidad Económica Europea se ha venido desgranando poco a poco. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con estar haciendo esas identificaciones y estar poniendo la atención también a tanto charlatán, porque no hay otro nombre que le cabe, que nos empieza a mandar videitos y memes, y todo eso tiene precisamente un estratagema del demonio, lo cual está tratando de desestabilizar al creyente, está tratando de crear incertidumbre, está diciéndonos precisamente cosas que no le deberíamos poner atención. Por eso Jesús decía en Mateo 24, no hagan caso. Si le dicen que apareció allá, si le dicen que anda por el otro lado, si le dicen que ese es, Jesús decía, no hagan caso. Tenemos que estar fundamentados en lo que hemos creído a la luz de la palabra. Lo que sí sabemos es que ese anticristo definitivamente será la manifestación más severa y cruel de un espíritu que totalmente se opone a la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos habla en la segunda carta a los tesalonicenses acerca del misterio de la iniquidad. Hay tres cosas muy importantes que resumimos en cuanto a eso del misterio de iniquidad
En primer lugar, que la lucha entre el bien y el mal es una batalla que se libra mañana, tarde y noche en el corazón de las personas. En segundo lugar, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, de proclamar la verdad, de resistir todas esas fuerzas extrañas que trae el misterio de la iniquidad. ¿Por qué el misterio de la iniquidad es importante para el creyente? Bueno, porque en primer lugar nos mantiene vigilantes y preparados para todos aquellos desafíos que vamos a ir acarreando día a día. Cada día que pasa, ese mundo empeora. El mundo no va a mejorar. El mundo, decía el apóstol Pablo, va de mal en peor. Este misterio de la iniquidad también le ayuda a usted y me ayuda a mí como creyente a fortalecer la fe y también a mantener nuestra esperanza en la victoria final de Cristo. El anticristo no ha aparecido y desde ya tenemos claro que su final está asegurado en el lago de fuego. Vamos ahora a adentrarnos a continuar con esas reflexiones del anticristo, de ese antidios que aparecerá en un futuro inminente, pero ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista del libro de Apocalipsis. Ya hemos analizado el anticristo desde el punto de vista de Daniel en el Antiguo Testamento, ya pasamos por Juan, ya pasamos por Pablo. Ahora vamos a concentrarnos en el libro de Apocalipsis, porque es precisamente a través de las visiones de Juan que nos da mucho más detalle y nos habla específicamente y simbólicamente de la famosa bestia que sube del mar, y esa es la personificación del anticristo. Recordemos que el mar es sinónimo de muchedumbres, es sinónimo de naciones. Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Ahora, para poder obtener una mejor comprensión de esa nefasta labor del anticristo escatológico, tenemos que retroceder en el tiempo para conocer el origen del mayor de los odios que ha existido en la historia. El tema del anticristo, la bestia que sube del mar, y su ministro de propaganda, que es la bestia que sube de la tierra, o lo que se conoce como el falso profeta, empiezan a aparecer en el capítulo 13. Pero vamos a devolvernos precisamente desde el capítulo 12 del libro de Apocalipsis para entender mejor el contexto en el que se desarrolla precisamente todo ese odio y toda esa rabia que tiene Satanás acumulado. Ahora, hemos dicho claramente que la gran tribulación, la señal número 10 de Mateo capítulo 24, que es el texto estrella que estamos analizando, la gran tribulación cumple tres propósitos fundamentales. El primero de ellos es enseñarle humildad al impío y ponerlo en su lugar a través de una serie de juicios parciales que Dios va a traer al mundo a través de las 7 trompetas. Y lo que Dios va a hacer adicionalmente con el impío es brindarle la última oportunidad de salvación. Esto va en paralelo con Apocalipsis capítulo 11, que contiene la predicación de los 2 testigos. El segundo propósito importante de la gran tribulación, y es el que nos vamos a concentrar a partir de ese momento, es que usted y yo sabemos que vienen tiempos muy difíciles para la humanidad, porque Jesús así lo establece con lo que es ese tiempo de angustia cual nunca antes. Sin embargo, ese tiempo muy difícil va a permear a la iglesia. La iglesia va a ser perseguida. La iglesia definitivamente va a tener que sufrir muchísimo durante ese tiempo, porque un segundo propósito de la gran tribulación es probar a la iglesia cómo se refina el oro. El tercer propósito de la gran tribulación es vengar a la iglesia de todos aquellos enemigos que le han ocasionado maltrato. Vamos a concentrarnos en ese segundo propósito, porque antes de que entremos a hablar del anticristo en Apocalipsis capítulo 13, necesitamos ir al contexto de por qué es que Satanás precisamente ha ideado ese misterio de la iniquidad, por qué Satanás tiene ese plan fraguado que lo tiene listo desde hace mucho tiempo, esperando que lo detiene sea quitado para entrar en vigor en ese plan. ¿Dónde es que se encuentra ese odio tan grande que Satanás le tiene a la iglesia y le tiene al pueblo de Dios, y que se va a venir contra ellos precisamente en la gran tribulación? Una de las metas de Satanás es acabar con la iglesia en el periodo
de la gran tribulación. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Entonces apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Les recuerdo, amado hermano y hermana, que la Biblia, en el caso del libro de Apocalipsis, es un libro lleno de simbolismos. Apocalipsis es un libro que está lleno de descripciones en las cuales el apóstol Juan trata de interpretar según su conocimiento racional lo que él está observando. Hay cosas que muy probablemente 2000 años después de lo que Juan está analizando y viendo sea hasta desconocido para nosotros. Por eso es que Juan hace uso del simbolismo. Lo que él desconoce y que está viendo, trata de emularlo a algo que él conozca. Por eso Apocalipsis es un libro simbólico. Ahora, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, en Ministros de la Palabra ya en 2 ocasiones lo hemos analizado, hemos sido reiterativos, que el libro de Apocalipsis debería revisarse en nuestras iglesias y en nuestros ministerios por lo menos cada 2 años. En Ministros de la Palabra ya hemos tenido la oportunidad en 4 años de analizarlo en un par de ocasiones a nivel de detalle. Estudiar Apocalipsis no es una reflexión de un mes, de 15 días o una predicación de 40 minutos. En Ministros de la Palabra nos ha llevado hasta 18 meses precisamente analizar este libro de 22 capítulos. Cuando nos concentramos en el capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar el libro, estos 3 capítulos lo que hacen es una interrupción o una inserción en el flujo normal del análisis del libro. El capítulo 12, 13 y 14, podríamos decir entonces que en el contexto hebreo de la escritura hebrea es una recapitulación a nivel de detalle de las revelaciones escatológicas y no cronológicas, porque les recuerdo que Apocalipsis no es un libro cronológico, no empieza en el 1 y termina en el 22. Apocalipsis es un libro de revelaciones y son escatológicas porque está relacionado con los últimos tiempos, pero no son revelaciones cronológicas. Por eso el capítulo 12, 13 y 14 es un inserto que lo que nos da es un mayor nivel de detalle de lo que ya hemos analizado del capítulo 6 al 11. Ahora, hay unos personajes muy importantes a los que les vamos a poner atención que aparecen propiamente en el capítulo 12 y estamos hablando de una mujer. Esa mujer vamos a llegar a la conclusión que es la iglesia. Luego vamos a hablar de un niño. En primera instancia la mujer es Israel. Luego vamos a ver que los descendientes de la mujer es la iglesia. Aparece un niño, ese niño es Jesús. Y también aparece un dragón que es Satanás. Vamos a ir permeándonos del relato de las profecías, porque todo el capítulo 12 es es un capítulo lleno de profecías, interesantemente profecías pasadas, profecías futuras y también eventos que estamos viviendo en el presente. Para los que nos están siguiendo en la transmisión audiovisual de Facebook Live, les recuerdo que a partir de enero 2025, si Dios lo permite, vamos a seguir transmitiendo simultáneamente en las 2 plataformas que tenemos, tanto de YouTube como de Facebook Live. Lunes, miércoles y viernes, en ese momento estamos transmitiendo a través de YouTube y de MP Radio. Y los martes y jueves estamos transmitiendo a través de Facebook Live y MP Radio. A partir del 2025, todas nuestras transmisiones vamos a sacarlas al aire a través de YouTube y de Facebook Live simultáneamente, y además nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. Usted puede entrar a nuestra página web ministrosdelapalabra.org. Usted tiene ahí en la pantalla la dirección en cualquier buscador de la internet y usted entra a nuestras plataformas. Hay una gama de recursos que han sido dispuestos para su bendición y su edificación. Dentro de una hora usted puede volver a repasar ese mensaje audiovisual, puede ir al mensaje radiofónico a través de nuestros podcasts. MP Radio tiene sus propios podcasts y también usted puede ir a nuestro blog Ministros de la Palabra, donde usted encontrará ese mensaje en formato de texto. Todos esos recursos los hemos dispuesto para ustedes porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual,
tenemos una infografía en pantalla donde queda claramente demostrado que los 22 capítulos del libro de Apocalipsis no son cronológicos. Vean que estamos hablando de un intercalo que hay en el capítulo 12, 13 y 14 que está haciendo un mayor nivel de detalle o una recapitulación desde el capítulo 6 al capítulo 11. Y así hay otras dos más intercalos a lo largo del libro. Estamos en este momento entonces adentrándonos al capítulo 13 con la aparición de la bestia que sube del mar, que es el anticristo, pero necesitamos permearnos del contexto del por qué el anticristo está apareciendo y cuál es el común denominador, qué es lo que Satanás tiene metido entre ceja y ceja que lo está llevando precisamente a quemar su último cartucho. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y analizamos el tema de la mujer en el libro de Apocalipsis aparece simbolizada en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 2, versículo 20 del libro de Apocalipsis, encontramos el nombre de una mujer. Esa mujer se llama Jezabel. Y precisamente lo que simboliza Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, es un sistema religioso de falsas enseñanzas. Cuando vamos al capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, encontramos a una mujer que se le llama Babilonia, la cual simboliza a una gran ramera corrupta, y esa corrupción es una corrupción religiosa y una corrupción comercial. ¿Qué es Babilonia según el libro de Apocalipsis? Babilonia es la madre de todas las porquerías que han existido a lo largo y ancho de la historia en nuestro planeta. Eso es Babilonia. En el capítulo 19 encontramos a otra mujer representada precisamente por la iglesia. En ese capítulo 19 aparece la esposa de Cristo y es la iglesia. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento y analizamos también los simbolismos de la mujer, siempre vamos a encontrar entonces a Israel, a Sión o a Jerusalén comúnmente simbolizada como una mujer. Usted puede ir a Isaías 54, puede ir a Jeremías capítulo 3, puede ir a Ezequiel capítulo 16, Oseas capítulo 2, en fin. Todos esos textos les recuerdo que están en nuestro material escrito, que usted después con toda la tranquilidad puede ir a los textos y revisarlos en sus Biblias. Por el momento vamos a mencionarlos para ir avanzando en el desarrollo del tema. Ahora, en cuanto al capítulo 12, versículo 1, que es donde estamos concentrados en este momento, algunos comentaristas interpretan a la mujer de ese Apocalipsis capítulo 12:1 como la nación de Israel. Y lo hacen fundamentado precisamente en una visión profética que tuvo José muy joven, allá por Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, cuando este muchachito les cuenta un sueño a su familia y ese sueño decía: luego José tuvo otro sueño. Soñé, dice José, que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Su padre lo reprendió. ¿Qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti? Los hermanos se sintieron molestos y se llenaron de envidia, pero Jacob se quedó pensando qué significaría todo aquello. Hay una relevancia entre este texto y precisamente la consideración que se hace de que el Israel del capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis es precisamente esa mujer. Ahora, avanzando en el capítulo, propiamente en el versículo número 2, es interesante cuando nos dice que la mujer estaba embarazada y gritaba con dolores de parto. Ahora nos da más nivel de detalle el apóstol Juan cuando nos dice que esa mujer es una madre que se encuentra en labores de parto. Más adelante en el versículo 5 del capítulo 12 encontramos que ese niño que va a dar a luz es precisamente un varón y se llama Jesús. Por eso esos símbolos que estamos empezando a encontrar, más adelante ellos aparecen los significados correspondientes. En el libro de Apocalipsis hay simbolismos que se explican solos, hay otros simbolismos que tenemos que tratar de interpretarlos
a la luz de las escrituras, y hay otros que definitivamente mejor ni perder el tiempo, porque es imposible tratar de determinar de qué es de lo que nos está hablando el apóstol Juan. Por eso es que cuando estudiamos Apocalipsis nos concentramos precisamente en el principio y no en el detalle. Cuidado con las especulaciones, cuidado con las malas interpretaciones. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma sola. Usted no necesita, ni yo necesito, decir o hacer más de lo que la Biblia dice en consonancia a la recomendación del apóstol Pablo. En el capítulo 12 encontramos que este niño es Jesús. Ahora, rápidamente, cuando analizamos a esa mujer que está embarazada y que va a dar a luz un hijo, si la mujer es Israel y Jesús es ese niño que nace, rápidamente nosotros podríamos interpretar que estamos hablando de un evento histórico, algo que sucedió hace 2000 años, y claramente el parto de Jesús, el nacimiento de Jesús, fue asediado y se encontró permeado de una época muy difícil en su contexto histórico. Recordemos que Jesús nace en medio de la opresión del Imperio Romano, que era el amo y señor de todo el mar Mediterráneo. Todas las tierras alrededor del mar Mediterráneo le pertenecían precisamente a Roma, e Israel no escapaba precisamente de esa opresión, de ese imperio. El cuarto imperio descrito en el libro de Daniel, y el peor de aquellos famosos cuatro, empezando con Babilonia, luego siguiendo con los medo-persas, luego siguiendo con Grecia y luego posteriormente con Roma. Jesús nace en medio del imperio más complicado en la historia. Aparte de eso, había un títere puesto por Roma, el famoso rey Herodes el Grande, que estaba lleno de ira y de envidia, y precisamente se convierte en instrumento de Satanás cuando lleva a cabo la matanza de aquellos niños menores de 2 años. Toda esa crueldad que se logra permear en el momento del nacimiento de Jesús, precisamente coincide con un gran opresor que vamos entonces a notar, y que es el que quiere matar al hijo de la mujer una vez que nazca. Ahora, como estamos hablando de profecía, ya hemos dicho anteriormente que las profecías, aparentemente en una primera leída, uno consideraría que estamos hablando del cumplimiento de un solo evento que puede suceder en un futuro inmediato o en un futuro inminente, en el cual no se establece el tema de la temporalidad. Pero la mayoría de las profecías escatológicas cumplen precisamente con el principio de doble referencia. O sea, hay muchas profecías. Todas las profecías de Daniel, por decirlo de alguna manera, cuando nos habla del anticristo, nos habla de Antíoco IV Epífanes, el loco, que iba a ser el anticristo del Antiguo Testamento, que aparece 370 años después de el profeta Daniel. Pero también Daniel, como doble referencia, nos habla no solo del anticristo del Antiguo Testamento, sino también del anticristo escatológico. Por eso es que las profecías pueden tener más de un cumplimiento y pueden referirse a eventos diferentes, un evento cercano, un evento remoto. Por ejemplo, para Daniel, casi 4 siglos después, era el anticristo del Antiguo Testamento, pero había un cumplimiento remoto que todavía 2600 años después no se ha cumplido, y es la aparición del anticristo escatológico. Las profecías también pueden hablarnos de eventos pasados y también de eventos futuros. Por eso Apocalipsis 12:1 no solamente trata de un evento pasado en cuanto a la persecución que Satanás monta para evitar que Jesús nazca, y después de que Jesús nace, cómo matarlo, y en su ministerio terrenal cómo acabarlo. También eso habla acerca de la persecución que Satanás también le tiene montada a la iglesia del Señor desde tiempos inmemoriales, iniciando con la nación de Israel. Por eso, cuando estudiamos profecía, tenemos que tener muy claro esos principios de escritura hebrea, esos principios de cómo los profetas plasman esos vaticinios, esas profecías, y cómo hay algunas particularidades en la gramática hebrea que no la tenemos nosotros en nuestro idioma español. Ahora, la mujer embarazada de Apocalipsis capítulo 12 podríamos interpretarla como algo histórico. Israel a partir del nacimiento de Jesús y el plan gesticulado por Satanás
para que el niño no nazca. Pero también podemos, en una doble referencia, interpretar esta profecía hacia un suceso a futuro. Y es lo que decíamos ahora, la persecución de la iglesia. Los profetas nunca utilizaron el tiempo futuro, aunque necesariamente estaban hablando de sucesos por venir. Ellos no están haciendo separaciones en cuanto al tiempo. Pueden estar hablándonos de algo que está sucediendo ya, o algo que ya pasó, o algo que va a pasar. Y usted no encontrará, para empezar, que el detalle de los eventos sea cronológico, porque en las profecías no es así. Y tampoco nos determina cuál es el lapso de tiempo entre un acontecimiento y en el otro. El profeta simplemente recibe la visión y la plasma por escrito. En el versículo 3 del capítulo 12 dice la palabra del Señor: de pronto apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas, que eso simboliza la inteligencia. Además tenía 10 cuernos. Los cuernos siempre serán símbolo de autoridad, perdón, de fuerza. Y también una corona. Y esa corona es también sinónimo de autoridad. Estamos hablando, hermano y hermana, de un personaje que no es cualquiera parecido. Estamos hablando de que es muy inteligente, de que es muy fuerte y de que tiene mucha autoridad. Recordemos que cuando Satanás se revela contra Dios, antes de rebelarse contra Dios, Satanás era la criatura más hermosa jamás creada por Dios. Eso es algo clarísimo. Lo leemos en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Todos los atributos y toda la belleza y todo lo que rodeaba al lucero de la mañana, lo que rodeaba a Lucifer. Ahora, en el momento en que Satanás se revela, Dios no le quita los poderes a Satanás. Satanás continúa todavía con los poderes. Los demonios que se revelaron también, ese tercio de ángeles que ahora se llaman ángeles caídos, siguen manteniendo el poder que tenían. Satanás es muy inteligente, Satanás tiene mucha fuerza, Satanás tiene mucha autoridad. Y es muy importante que usted y yo conozcamos a nuestro máximo oponente. Por eso los días viernes en nuestra sesión de YouTube estamos precisamente en un mega tema que hemos titulado Demonología Bíblica. Todos los viernes a las 8 de la noche estamos abordando precisamente todo lo relacionado con Satanás y sus demonios, porque necesitamos conocer a nuestro mayor adversario, cómo opera, dónde opera, qué hace, qué no hace, por dónde es que se anda moviendo, cuáles son sus principales artimañas. Estamos los viernes conociendo a nuestro principal enemigo, el cual no va a descansar hasta llevárselo a usted y llevarme a mí al lago de fuego de la mano con él. Por eso es que este dragón que está apareciendo, un dragón precisamente es un símbolo, porque Juan está diciendo, de pronto apareció otra señal. Esa señal, Juan está viendo algo, trata de interpretarlo y se le ocurre ponerle un nombre y Juan lo llama un dragón. Ese dragón precisamente, según lo que nos está diciendo el apóstol Juan y las características que nos está dando de él en cuanto a su inteligencia, en cuanto a su fuerza y en cuanto a esa corona que tiene, pues precisamente nos está hablando de un personaje feroz, de un personaje asesino, de un personaje que tiene entre ceja y ceja claro cuál es la meta que está llevando a cabo y que no va a rendirse y no va a descansar hasta el último día de sus vidas. Así es que es muy importante que tengamos claro precisamente todo lo que vamos a ir analizando acerca de este nefasto personaje. Ahora, más adelante, en el versículo 9 del capítulo 12, vamos a encontrar que ese dragón precisamente es Satanás, el enemigo mortal de la mujer, que en ese particular es la iglesia, y que más adelante no solamente se viene contra Israel, sino que también se va a venir contra los descendientes, en este caso contra los creyentes. Ahora, ¿dónde inicia ese odio de Satanás contra el creyente? Estamos hablando de la gran tribulación, de ese tiempo de angustia, donde se va a desatar tiempos muy difíciles para la iglesia del Señor. ¿De dónde parte precisamente ese odio?
tenemos que ir entonces a Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, y es el que claramente nos habla acerca de esa enemistad o la lucha o ese gran conflicto entre el bien y el mal que ha existido desde la caída del hombre. Y es ahí cuando Dios le profetiza a la serpiente, le dice, haré que tú, hablándole a la serpiente o a Satanás, personificado en la serpiente, y que la mujer, o sea, el Israel de Dios, sean enemigos. Y yo voy a poner enemistad, dice el Señor, entre sus descendientes, o sea, los hijos e hijas de Dios, y los hijos tuyos. O sea, los hijos y las hijas de Dios están enemistados contra los hijos y las hijas del diablo. Y dice Dios en el protoevangelio, un hijo suyo, o sea, Cristo, te aplastará la cabeza. Claro. Y tú, Satanás, le morderás el talón. Precisamente, Cristo será herido, como fue precisamente en la cruz del Calvario, pero tarde o temprano se profetiza y se vaticina que Cristo le va a aplastar la cabeza a Satanás. Algo que ya Cristo empezó a hacer a partir de la muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día. Para los que nos están siguiendo en la transmisión audiovisual, están cordialmente invitados para que los viernes nos esté acompañando en las sesiones de demonología bíblica. Martes y jueves estamos en escatología. Viernes estamos en demonología. Los miércoles estamos analizando los 600 proverbios que aparecen en el libro escrito por Salomón. Y los lunes estamos en la cronología del Antiguo Testamento, haciendo un barrido de los principales sucesos que sucedieron en esa época del Antiguo Testamento. Así es que durante toda la semana estamos precisamente analizando y reflexionando en la palabra del Señor. Dice Juan que el dragón era de color rojo. El color rojo simboliza sangre, simboliza precisamente esa sed de Satanás de eliminar al hijo varón de la mujer, o sea, eliminar a Jesús. Ya se le había profetizado del protoevangelio de Satanás que iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza. Satanás sabía que era Jesús y procura a lo largo de la historia de que Jesús no naciera. Pero el odio no es solamente contra Dios. Satanás quiso sentarse en el lugar de Dios, quiso sustituir a Dios en el trono, que es lo que pretende que su hijo haga con Cristo, sustituir a Cristo. Eso es lo que el anticristo hace. Ahora, no solamente el odio es contra Dios, contra el que no pudo vencer, quiso vencer al hijo y no lo pudo vencer. Entonces ahora Satanás descarga toda esa ira, todo ese odio y toda esa venganza contra la iglesia del Señor. Y lo encontramos en muchos textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Faraón intenta asesinar a aquellos niños varones hebreos que nacían, porque eran más robustos, más rosados, más bonitos que los niños egipcios. Y lo que estaba Satanás haciendo detrás de ese intento de Faraón de acabar con el caudillo que liberaría precisamente a Israel de la esclavitud egipcia. Dicho de otra manera, y tal vez coloquialmente hablando, lo que ha existido a lo largo de la historia es una cacería entre el gato hacia el ratón, para que lo podamos entender más claramente. Satanás es el gato, la iglesia es ese ratón en el cual Satanás no va a descansar de perseguirla, de tentarla, de hacerla caer, de causar división, de crear cismas, de traer todo el dolor que pueda, porque Satanás está en este momento rabiando de furia. ¿Y por qué Satanás está rabiando de furia? Muy simple. Dice la palabra del Señor, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que tiene sus días contados y que cada minuto cuenta. Por eso cada cristiano que muere en el Señor es una derrota para Satanás. Cada cristiano que deja este mundo, cada hijo e hija de Dios que parte hacia la patria celestial es una derrota para Satanás. Porque Satanás solo puede operar en la vida del hombre mientras el hombre esté con vida. Y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Es limitado tras de eso su accionar, porque Satanás no puede andar a la libre haciendo lo que le da la gana, salvo lo que Dios le permite hacer. Sin embargo, en ese accionar y en ese encierro que es ahora en la tierra,
Satanás no pierde tiempo, como usted y yo, hermano y hermana, no deberíamos perderlo. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 5 versículo 8 y de la mano el apóstol Juan en el capítulo 12 versículo 12, lo voy a leer solamente como referencia, es el texto que utilizamos estrella los días viernes en la noche. Dice la palabra del Señor, empieza Pedro diciendo: estén alerta, manténganse despiertos, no se dejen sorprender por lo que venga. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Y Juan nos dice, ha bajado rabiando de furia para combatirlos. ¿Por qué está Satanás rabiando de furia? Porque sabe que le queda muy poco tiempo y va a tratar de maximizar todo lo que sea posible para que, hermano y hermana, lograr hasta donde le dé la cuerda todo ese daño posible que va a traer sobre la humanidad. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 2 es muy interesante, porque la persecución de Satanás a lo largo de la historia y hasta el fin de los tiempos lo encontramos precisamente en el capítulo 12. Si usted nos está siguiendo en pantalla, rápidamente hemos resumido que en el versículo 4 del capítulo 12, Satanás persigue a Cristo, pero no logra su cometido. En el capítulo 12, versículo 13 al 16, se viene contra la nación de Israel. Y luego veremos en el versículo 17 del capítulo 12 cómo Satanás se viene contra la iglesia. Eso es precisamente lo que Satanás está trabajando y está haciendo en este momento. Y lo hará con una mayor peligrosidad, con una mayor rigurosidad durante el tiempo de la gran tribulación. El versículo 4 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice: luego el dragón se detuvo frente a la mujer en el momento mismo en que iba a dar a luz, a fin de comerse al niño, o sea, no quería que Cristo naciera. Pero no logra que Cristo nazca, y cuando Cristo nace, entonces ahora idea cómo acabar con la vida de ese niño que al final de los finales siempre terminó naciendo. El objetivo de la furia de Satanás fue el Mesías de Dios. Primero se vino contra Dios. Como no pudo rebelarse contra Dios, entonces se viene contra el Mesías. ¿Y por qué contra Cristo? Porque Cristo es el que ha sido designado por Dios para recuperar ese dominio universal usurpado por el maligno. La autoridad que el hombre le entrega a Satanás en el huerto del Edén, es Cristo el que viene y se la arrebata. Y eso Satanás lo tenía muy claro y trató de evitarlo. Sin embargo, no lo pudo lograr. Por eso es que esa tentativa de asesinar a ese niño antes de que naciera y posterior a que naciera, lo encontramos a lo largo y ancho de la Biblia. Una vez que Jesús nace, ¿qué es lo que hace Herodes? Precisamente acabar con los niños menores de 2 años, los niños varones de 2 años, con la presunción de acabar con el niño Jesús dentro de esa gran matanza que lleva durante su reinado. Por eso Mateo capítulo 2, versículo 16, es muy claro cuando dice: entonces Herodes se puso furioso por la burla de los sabios, mandó a matar a todos los niños varones que vivieran en Belén y sus alrededores, y que tuvieran 2 años o menos. Lo ordenó así, tomando en cuenta el tiempo que los sabios le habían indicado. Sin embargo, Satanás recibe un fracaso más a la lista de derrotas y fracasos que ha venido obteniendo a lo largo de su existencia. Y no solo eso, también Satanás durante el ministerio terrenal de Cristo también quiso acabar con la vida de nuestro Salvador. Cuando vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59, es interesante cuando el apóstol Jesús está diciendo: la verdad, dice Jesús, es que antes de que Abraham naciera, yo existo. Aquí Jesús está hablando de la preeminencia de él sobre todo lo creado. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Ese es otro claro ejemplo, valga la redundancia, del intento de Satanás por acabar con Jesús y que no fuera a cumplir a la cruz del Calvario la misión a la cual Dios le había llamado desde antes de la creación de todas las cosas. Primero Satanás trata de que no nazca, luego trata de asesinarlo
durante su ministerio terrenal. Sin embargo, recuerde algo que Jesús dijo muy claro. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la vida la entrego, y la entrego por este mundo impenitente. Así es que Satanás nunca iba a poder quitarle la vida a Jesús, porque si Jesús es verdad que muere en la cruz del Calvario, es porque Él voluntariamente entrega su existencia para que usted y yo, hoy, hermano y hermana, tengamos vida y vida en abundancia. Toda la historia bíblica nos ha dado testimonio de los múltiples esfuerzos de Satanás por exterminar al Israel de Dios. Y es importante, desde los temas de la nación judía y siguiendo por la iglesia del Señor, Satanás ha tratado infructuosamente de acabar con la iglesia. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, hay algo muy interesante. Hay 3 acontecimientos que nos relata el apóstol Juan, acontecimientos que no están ordenados cronológicamente ni están determinada su temporalidad. Dice el versículo 5: la mujer, evento número 1, y es un evento pasado, lo estoy colocando en corchetes, dio a luz un hijo varón. Para nosotros es un evento pasado. Luego me monta en la profecía un evento futuro, y es, dice Juan, que ese varón, ese hijo varón, va a gobernar a las naciones con mano fuerte. Y luego me dice, inmediatamente, en un evento pasado, le arrebataron a su hijo y lo llevaron ante Dios y su trono. El apóstol Juan no nos está dando el orden correcto de los sucesos, y no es la intención de él de hacerlo. Vuelvo a ser reiterativo. Los profetas simplemente escriben las visiones tales y como las reciben. Decíamos la vez anterior que un ejemplo muy claro son las constelaciones y las estrellas. Cuando usted empieza a ver en el firmamento la caída de la tarde y la aparición de las estrellas, usted ve una estrella por allá, luego ve una estrella por el otro lado, ve una estrella a su espalda, ve una estrella al frente suyo. Usted no está viendo la constelación del sartén, usted no está viendo la Osa Mayor, usted va describiendo las estrellas conforme ellas van apareciendo. Eso es lo que hacen precisamente los profetas. Sin embargo, nosotros le vamos a dar un orden lógico a estos eventos que nos está diciendo el apóstol Juan, porque son muy importantes. El concepto del tiempo cercano, lejano o alternancia que manejan las profecías bíblicas, eso es algo que tenemos que manejarlo con mucho cuidado y entenderlo para poder hacer una interpretación correcta. Juan primero me habla de que el niño nace, y luego me dice que va a regir con vara las naciones, pero eso va a suceder hasta la segunda venida de Jesús, algo que no ha sucedido, es un evento futuro. Jesús nació, es un evento pasado. Y en el mismo versículo 5 al final me dice que a ese niño se lo arrebataron y fue al cielo. ¿En qué momento sucede eso? En el momento de la ascensión de Cristo, en el momento en que Él resucita y vuelve nuevamente al lugar de honor que Él voluntariamente había dejado para venir a morir por usted y por mí. Vamos a ir poco a poco analizando esos 3 eventos que son muy importantes en todo ese espectro que estamos llevando adelante y que está relacionado, no me pierda de vista, Mateo capítulo 24 y esa señal número 10. Para empezar, ese primer evento, del cual nos habla, es el nacimiento de Cristo. A pesar de los intentos de Satanás para que el niño no naciera, Jesús nace. Israel da a luz al Mesías. El Mesías vendría de la nación de Israel. Eso es algo que Dios lo prometió y es algo que ya ocurrió. Para efectos de nuestro contexto histórico 20 siglos después, esto ya ocurrió. Perfecto, lo dejamos de lado. Pero vamos a adentrarnos entonces al segundo evento, que es al final del versículo 5, y habla de que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto sucede entonces posterior a ese conflicto terrenal contra el príncipe de este mundo, que trató de probarlo, que trató de impedir a toda costa que Cristo no fuera a la cruz, y sin embargo todos los intentos de Satanás fracasaron. Cristo es exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, una vez que es resucitado, una vez que asciende al cielo. Y eso Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo deja totalmente claro cuando dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios
la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Jesús llega delante de su Padre y le dice: he cumplido la tarea a la cual me encomendaste. Y entonces el Señor le dice: siéntese aquí a mi lado hasta que ponga a los enemigos bajo tus pies, para que entonces gobiernes por los siglos de los siglos. Jesús en este momento está recibiendo toda la honra y toda la gloria sentado a la diestra de Dios Padre. El Hijo no es arrebatado hacia el cielo con el tema de seguirle huyendo a Satanás. Jesús no anda escapándose de nada ni de nadie. Jesús vuelve otra vez al puesto de honor que legítimamente le corresponde como gobernador del universo, y dejar una clara constancia de que Satanás no tiene ninguna capacidad para estorbar el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Eso es lo que Jesús hace en el momento en que asciende al cielo. Le demuestra a Satanás quién es quién. La criatura jamás puede ponerse de tú a tú con su creador. Satanás no es un Dios. No le demos a Satanás más poder y autoridad que el que tiene. Satanás es una criatura, no lo puedes comparar con Cristo, no lo puedes comparar con Satanás. Si quieres comparar a Satanás, compáralo con el arcángel Miguel, compáralo con Gabriel, compáralo con cualquier serafín o querubín, pero nunca compares a Satanás con Cristo, mucho menos con el Eterno. Satanás es una criatura y ha tenido que entender por las malas quién es quién. Y por eso es que el Señor ha venido ubicándolo a lo largo de la historia hasta el último día en que va a ser tomado y lanzado al lago de fuego. Es muy importante que continuemos analizando ese capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es el preámbulo que nos va a llevar precisamente al capítulo 13, que es la aparición de la bestia que sube del mar. Pero necesitamos comprender el contexto de lo que está sucediendo a lo largo de la historia, ese odio de Satanás hacia la iglesia que irá en incremento hasta que venga la gran tribulación, y que nos llama a usted y a mí, en primer lugar, a confiar en Dios. Nos llama a usted y a mí, hermano y hermana, a estar preparados, porque el hecho que Satanás traiga toda esa rabia y toda esa furia, Satanás no puede hacer lo que le da la gana, y tampoco puede meterse con la iglesia del Señor a hacer lo que quiera. Por eso es que el próximo jueves, desde ya lo quiero invitar, para que dentro de este análisis no estamos viendo solamente lo nefasto que Satanás hace. También comprendemos que en el Señor, la iglesia de Dios tiene refugio. Dios es nuestro refugio. Y vamos a seguir hablando acerca de esos temas escatológicos tan impresionantes, tan interesantes, y que nos tienen que tener a usted y a mí, hermano y hermana, en un total estado de alerta. Amado hermano y hermana, estamos en guerra. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Esperamos haber sido lo más comprensibles posible, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Esperamos haber edificado a todos aquellos que han tomado su tiempo, Señor, para recibir voz del cielo. Gracias, porque tu palabra es verdad. No le añadimos, no le quitamos. Predicamos tu palabra. Toda la honra y toda la gloria, recíbela en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desde ya, próximo jueves, si Dios lo permite, 5 de la tarde, seguimos analizando el capítulo 12. Siga leyendo desde el versículo 6 en adelante, porque vamos a abordar los 17 versículos del capítulo 12, y posteriormente, ahora sí, entramos a la aparición del anticristo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Les recuerdo que en 1 hora y 6 minutos los pastores Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, estarán desarrollando su acostumbrado programa radial de fe en fe y de gloria en gloria. En MP Radio usted podrá, dentro de 1 hora y 6 minutos, entrar a ministrosdelapalabra.org y accesar desde nuestra página web nuestra emisora y escuchar a los pastores Enríquez. Ya estamos próximos, calculo que a una semana, de hacer el relanzamiento de nuestra aplicación, de nuestra App Store en Google Play. Ya los desarrolladores de la aplicación están trabajando, precisamente ultimando los detalles. Está en revisión en este momento en la plataforma de Google,
para que podamos tener el relanzamiento de nuestra nueva aplicación. Una aplicación mejorada, una aplicación que va a facilitar poder accesar a MP Radio. Bendito Dios, tenemos 16 meses de estar al aire y en este momento estamos en 63 países. MP Radio se escucha en 63 países de los 176 a los cuales podemos accesar. Estamos, hermano y hermana, haciendo la tarea para la cual Dios nos ha llamado. Usted en las 24 horas del día puede accesar a MP Radio. Hay más de 4.000 melodías programadas aleatoriamente. Toda la Biblia en formato audio dramatizado, los 1189 capítulos de la Biblia. Usted los puede escuchar. Y hermano y hermana, ¿cómo se lee la Biblia? Como usted la escucha en MP Radio. Toda la Biblia. Y por si fuera poco, le estamos ofreciendo más de 800 comentarios bíblicos de una gama de temas de la palabra del Señor. Tenemos el proyecto Shema. Shema es escuchar y hacer, con más de 2.000 comentarios que usted encuentra en nuestra programación diaria y que han sido ideados para su edificación y su bendición. Adicionalmente a los programas que llevan adelante nuestros productores de radio, así como esos programas audiovisuales que todos salen a través de nuestra plataforma radial. Y por si fuera poco, todos quedan grabados en sus respectivos podcasts. ¿Dónde encuentra usted todo este material? En ministrosdelapalabra.org, nuestra página web. Nos encontramos en 1 hora y 3 minutos, si Dios los permite, con los pastores Enríquez a través de MP Radio. Que Dios los bendiga grandemente y si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga.